La inclusión del lenguaje. Para empezar, este tema ha sido de gran impacto en la actualidad. Lo hemos podido ver en las noticias, movimientos, redes sociales, etc. Hablar de la sociedad, el hombre, el lenguaje y la inclusión ha sido un tema bastante controversial, no obstante con tintes positivos. Es por ello que hoy veremos a qué se refiere todo esto, el uso de la pragmática del lenguaje y la mutabilidad de las palabras. Así que básicamente el lenguaje es la capacidad que tenemos los humanos de comunicarnos a través de signos que percibimos y entendemos mediante nuestros sentidos, como lo es la audición, incluso la visión en el habla y la visión en la lengua de señas, etc. El lenguaje, al ser visto como una capacidad o un sistema, funciona como un todo. Sin embargo, para analizarlo, estudiarlo o comprenderlo, es necesario considerar la existencia de distintas dimensiones que lo componen. Para poder abordar los cambios en las palabras, es importante que mencionemos un elemento del lenguaje, que es la pragmática. Esta puede definirse como la parte de la lingüística que se enfoca en estudiar la relación de los hablantes con el uso que le damos al lenguaje. Por ello, se resalta la importancia del componente pragmático en todas las situaciones de interacción o comunicación cotidianas, debido a que generalmente es el área más desconocida, ya que ésta no se aprende directamente en un contexto de formación académica. Sin embargo, comprende un grupo de normas que se transmiten dentro de la sociedad, como por ejemplo qué gestos son adecuados y cuáles no. Esta no obvia su relevancia, que cuando falla lo notamos al instante. El cambio lingüístico es algo natural en las lenguas y nosotros como hablantes somos un claro ejemplo, ya que le damos un toque creativo e interesante e incluso formamos vocablos nuevos, así como los famosos neologismos, aunque por otro lado somos capaces de interpretar expresiones que al escucharlas damos por sentido su significado, como por ejemplo, ¿gustas un vaso de agua? Si analizamos bien este enunciado, podemos reparar en que los vasos no son de agua, pero sabemos que nos referimos al contenido que llevará el vaso de cristal o de plástico. Cuando utilizamos expresiones creativas e innovadoras, vemos que poco a poco son adoptadas por los hablantes hasta que se vuelve de uso rutinario. El uso del lenguaje incluyente podemos decir que está enfocado a las expresiones escritas u orales, cuyo objetivo es comunicarnos sin discriminar a las mujeres, los hombres y las personas pertenecientes a la comunidad LGTBIQ. Revalorar el lenguaje oral y escrito significa poder posicionarse en una cultura que está a favor de la igualdad y sobre todo de los derechos que tienen las personas. Hablar del lenguaje incluyente es muy amplio, pero para que podamos utilizarlo adecuadamente es necesario recordar las funciones del lenguaje, tales como expresiva, que expresa la actitud del hablante hacia lo que está diciendo, y lo que es referencial. Esta función es primordial porque informa sobre la realidad que nos rodea, y la conativa, que se exhorta una orden o mandato, y la fática, que se utiliza para comprobar si funciona el canal. El objetivo es dar continuidad al intercambio comunicativo, como lo es la poética, que tiene por fin dar fuerza y elevar el discurso, y por último la metalingüística, que refiere al uso del lenguaje para explicarse al mismo. Todos estos elementos nos ayudan para el uso correcto del lenguaje incluyente. Cabe mencionar que muchas de las veces el género masculino o también neutro representa el género femenino y masculino. Dicho género masculino es conocido como masculino genérico y tiene como objetivo incluir a ambos géneros, pero en nuestra actualidad y en nuestro contexto. Como pudiste observar, hablar del lenguaje incluyente en la actualidad es enfocarnos a no discriminar, a tratar con respeto, pero como bien lo dice la palabra incluyente, es incluir o incorporar a una persona. Para poder lograr esto es muy importante que conozcamos las categorías gramaticales y las funciones del lenguaje. Del mismo modo, debemos estar conscientes, como hablantes del español, de las innovaciones que nosotros mismos incorporamos como parte de nuestro léxico cotidiano.